Buenas noches con los presentes. Siguiendo las actividades de este curso de telesalud, vamos a realizar una telecapacitación dirigida a residentes de traumatología acerca de fracturas transcervicales. Mi nombre es Bruno Félix Lino Guamán, médico residente de segundo año de ortopedia y traumatología. Los objetivos de esta presentación es describir la epidemiología de las fracturas transcervicales, hacer un pequeño recuento anatómico, enumerar las diferentes manifestaciones clínicas de esta patología, describir las clasificaciones de este tipo de fractura y revisar las opciones de tratamiento. Comenzamos. Acerca de la epidemiología de este tipo de fracturas, más de la mitad de las fracturas de cadera, aproximadamente el 55 al 59%, corresponden a fracturas transcervicales. De todas las fracturas transcervicales, aproximadamente el 16 al 28% son fracturas no desplazadas. Estas fracturas vienen con un riesgo de producirse una fractura secundaria dentro de los 2 primeros años. Este riesgo es mayor en mujeres, presentándose en un 10%, mientras que en hombres solo el 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que presentan una fractura transcervical, por ejemplo del lado derecho, y dentro de los 2 años siguientes pueden presentar una en el lado izquierdo. El 70% de los casos es el mismo tipo de fractura que se produce. Estas fracturas transcervicales se producen en su mayoría en mujeres ancianas asociadas a un mecanismo de caída de nivel, un 90%, y en un menor porcentaje, aproximadamente 10%, son solamente un mecanismo de rotación externa. Existe otro grupo etario que también se afecta de ese tipo de fracturas, que son personas jóvenes, menores de 60 años, que corresponden a un 2 al 11% de los pacientes. Usualmente la causa en estos pacientes jóvenes es un trauma de alta energía, una caída de altura, un accidente vehicular, y su patrón de fracturas suele ser adverso, es decir, son fracturas desplazadas, fracturas conminutas. Y la lógica del tratamiento en estos pacientes jóvenes es preservar su cadera, como vamos a ver más adelante, a diferencia de los pacientes adultos mayores, en donde el tratamiento está más orientado hacia el reemplazo articular. Haciendo un pequeño recuento anatómico, la irrigación de la cadera está dada por 3 ramas principales: los vasos retinaculares, los vasos intramedulares y los vasos foveales, los cuales provienen principalmente de la arteria circunfleja femoral media. En todos estos, los más importantes son los vasos retinaculares posterosuperiores, los que presentan mayor irrigación hacia la zona de la cabeza femoral. Las manifestaciones clínicas de un paciente con fractura transcervical de cadera son principalmente el dolor, y al examen físico podemos encontrar rotación externa y acortamiento. Sin embargo, un pequeño porcentaje de pacientes se puede presentar con dolor sin deformidad y el paciente continúa caminando, es decir, un paciente que ha tenido una rotación externa forzada de la pierna presenta dolor pero continúa caminando, lo cual puede ser confuso al momento de realizar el diagnóstico. Para este tipo de pacientes, en donde ya se debería sospechar un poco que tienen una fractura, lo ideal es pedirles una resonancia. De acuerdo a este estudio realizado en el 2005, la resonancia tiene mayor sensibilidad que la tomografía para detectar este tipo de pacientes. Acerca de la clasificación, tenemos diversas clasificaciones que se han propuesto a lo largo del tiempo. Una de ellas es la clasificación anatómica, en donde el cuello se divide en 3 porciones: una porción subcapital, que son donde se produce mayormente las fracturas, una región transcervical y una región basicervical, que es donde se produce con mayor rareza las fracturas, solamente un 2 o 3%. La clasificación de Garden, propuesta en 1961, se basa en el desplazamiento del cuello de la cabeza femoral.
Se usa una radiografía simple anteroposterior de la cadera y la divide en 4 tipos, ¿no? Una tipo 1, una fractura incompleta; una tipo 2, una fractura completa no desplazada; tipo 3, una fractura con desplazamiento menor al 50%; tipo 4, una fractura con desplazamiento mayor al 50%, y de todas estas, la tipo 3 y la tipo 4 se consideran desplazadas. Tiene una concordancia interobservador del 22%. A su vez, Pauwels en 1935 propuso una clasificación basado en el ángulo que forma el trazo de fractura como una línea horizontal, y la describió en 3 tipos, usando una radiografía anteroposterior de cadera. Tipo 1, una angulación de 30 grados; tipo 2, de hasta 50 grados; y tipo 3, de 70 grados a más. Esta clasificación tiene una concordancia interobservador del 31%. Como hemos visto, hay diversas clasificaciones para el estudio de estas fracturas. Sin embargo, lo que nos importa en el tratamiento es determinar si la fractura está desplazada o no desplazada, porque si no está desplazada son más fáciles de tratar, fáciles de fijar, tienen bajo índice de complicaciones y tienen mejores resultados con una reducción abierta y fijación interna, mientras que las fracturas desplazadas se consideran inestables y necesitan una reducción, y tienen mayor riesgo de necrosis ósea vascular, mayor riesgo de falla del implante y riesgo de pseudoartrosis. Acerca del tratamiento, tenemos dos opciones quirúrgicas importantes: la reducción, que puede ser abierta y cerrada, con la fijación interna, como podemos ver en la imagen del lado izquierdo, o si no, la artroplastía, es decir, el reemplazo de cadera, que puede ser total o parcial, como vemos en el lado derecho. Este es un esquema más o menos general de cómo se enfoca el manejo de estas fracturas. Entonces, para fracturas no desplazadas, el tratamiento es reducción y fijación, sin importar la edad del paciente. Para fracturas desplazadas, sí nos vamos a guiar de la edad del paciente. Pacientes jóvenes, menores de 60 años, menores de 65 años, que no tienen riesgo de osteoporosis, ninguna otra comorbilidad que nos debilite la calidad ósea, lo ideal es reducir y fijar. Sin embargo, si tienen comorbilidades que van a aumentar el riesgo de que la fijación falle porque dañan la calidad ósea, ya sea una osteoartritis, una artritis, falla renal crónica, osteoporosis, se sugiere un reemplazo total de cadera. Y en un cierto grupo específico de pacientes jóvenes, aquellos que tienen más de 40 años, alcohólicos, con comorbilidades que disminuyen su calidad de vida, se sugiere utilizar hemiartroplastía, un reemplazo parcial de cadera. Ahora, en pacientes adultos mayores, mayores de 60, 65 años, nos vamos a guiar sobre todo de si el paciente caminaba o no fuera de su casa, o sea, si era un paciente con marcha intradomiciliaria o extradomiciliaria, de si tiene deterioro cognitivo o si tiene comorbilidades asociadas. Si no tiene ninguna de estas, se sugiere un reemplazo total de cadera. Sin embargo, si el paciente solo se limitaba a caminar dentro de casa, tenía deterioro cognitivo o tenía comorbilidades asociadas, se sugiere utilizar una prótesis parcial de cadera. Y hablando de la reducción y la fijación, se recomienda que sea temprana. ¿Qué quiere decir esto? Que se produzca lo más pronto posible. Según un estudio realizado en el 2015, el intervalo de 24 horas, que antiguamente se pensaba que era el tiempo de corte para el tratamiento de estas fracturas, es un poco discutible. ¿Por qué? Porque no hay diferencia significativa para que el paciente desarrolle necrosis vascular si es que la cirugía se produce después de las 24 horas. Lo que sí aumenta es el riesgo de no unión. Y debemos tener en cuenta que para realizar una reducción y fijación necesitamos una calidad ósea óptima. Entonces, primero reducimos. Reducir es alinear los fragmentos de la fractura. Se puede hacer de manera cerrada, usando apoyo como un arco en C, o de manera abierta con un corte. ¿Hay alguna diferencia entre realizarlo cerrado y abierto?
Según este estudio realizado en el 2015, no hay diferencia en cuanto a necrosis avascular y en cuanto a no unión usando cualquiera de estos dos métodos. Sin embargo, hay un mayor riesgo de infecciones asociadas en una reducción abierta. Una vez que hemos alineado los fragmentos, procedemos a fijar. La fijación se da primero de manera temporal con unos clavos, puede ser unos clavos Steinmann, y posteriormente se hace una fijación definitiva con un implante. Usualmente se usan dos tipos de implantes, los tornillos canulados o la placa DHS. ¿Cuál de estos implantes es mejor? No hay evidencia que determine qué implante es mejor. Sin embargo, hay revisiones sistemáticas que se han desarrollado a lo largo del tiempo, como esta desarrollada en el 2020, en donde no se encontró diferencia significativa en cuanto a mortalidad, no unión y cirugías de revisión. Sin embargo, los tornillos canulados tienen menores tasas de necrosis avascular. Años atrás, en el 2018, igual otra revisión sistemática comparó ambos métodos y determinó que no hay diferencia significativa en el score de Harris, que es un score funcional, pero el tornillo deslizante tiene menores complicaciones postoperatorias y menor tiempo operatorio, por lo que podría ser más efectivo. Entonces, como vemos, no hay una evidencia sólida para elegir el implante. Vamos a hablar primero de los tornillos. Los tornillos se colocan en una posición paralela y en una disposición en forma triangular. El tornillo inferior va a nivel del cálcar, el tornillo posterior a lo largo del cuello y el tornillo anterosuperior en la zona de tensión de la fractura. Los tres tornillos, como dije, son paralelos entre sí, pero perpendiculares al trazo de la fractura, siguiendo una distribución como vemos en la imagen. ¿Qué complicaciones presentan estos pacientes que han sido reducidos y fijados mediante tornillos? Según este estudio realizado en 1558 pacientes menores de 60 años, la principal complicación es la reoperación, un 18%, seguida de la necrosis avascular y la no unión, y seguida a su vez por la malunión en un 7,1%. Como vemos en la tabla de abajo también, las complicaciones son más frecuentes en las fracturas desplazadas que en las no desplazadas. Listo. Esta es la bibliografía utilizada para esta telecapacitación. Como podemos ver, ya de manera de conclusión, las fracturas transcervicales son fracturas que se manejan de acuerdo al paciente. Tenemos que considerar muchas cosas como las comorbilidades, el tipo de actividad que realizaba el paciente, la edad del paciente, qué expectativas tiene el paciente acerca de su recuperación. Y de acuerdo a eso, elegir el mejor implante que se le va a colocar al paciente. Tener en cuenta mucho las complicaciones que se pueden desarrollar al momento de hacer una reducción y una fijación interna. Y sobre todo, explicar al paciente que existe riesgo de necrosis avascular y malunión, que es una de las peores complicaciones que existen en este tipo de fracturas. Que posteriormente, si es que una fijación realiza necrosis avascular, probablemente termine en prótesis total de cadera. Bueno, eso ha sido todo acerca de esta telecapacitación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la pueden hacer llegar para resolver sus interrogantes. Muchas gracias.